Yo quiero hacerte notar algo hoy. Yo creo que lo hemos leído todos, todos hemos leído la creación y hemos visto muchas cosas, pero espero poder hacerte recordar o notar algo que de pronto tal vez se nos escapó porque lo leemos rápidamente o porque simplemente no lo hemos profundizado un poco. Me gusta esta situación porque hay algo muy interesante en Génesis 1:1. Si tú lees Génesis 1:1, dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice algo interesante. Versículo 2 dice, y la tierra, ¿qué estaba la tierra? Desordenada y vacía, ¿no es cierto? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban. No sé si te has puesto a pensar por un instante. ¿Cuándo Dios puede crear algo desordenado? Es interesante esta parte. ¿Cómo es que Dios crea algo que en el versículo 2 me dice que está desordenado y está vacío? Entonces, muchos de los teólogos que estudian esto, y espero no confundirte y hacerme entender, consideran, mis hermanos, que es probable que exista una posibilidad que en la primera creación de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 1, versículo 2, pasaron miles de años. Entonces ellos consideran, muchos teólogos, si usted ha leído y es lector de la Biblia, dice que en un momento Satanás se paseaba por el Edén. Si usted ha leído eso, no sé si lo ha leído, pero dice que Satanás, antes de ser Satanás, obviamente, ¿sí? Antes de ser Satanás. A mí me gusta, ayer estábamos en una reunión con la familia y mi esposa estaba contando. Pasa eso, mis hermanos, estamos tranquilos y mi esposa terminó en consejería ahí, chiquita, con una pareja. Esta pareja, familiares, querían, ya su hija tiene 20 y algo años, un poquito asustados porque ya llevó su novio a la casa, lo llevó el novio a la casa, lo presentó, y ellos decían, no, todavía, no, por Dios, no. Entonces ella les decía, no, hay que orar para que más bien les dé un novio correcto, y ellos decían, no, es que por acá, pero entendieron a la final que lo mejor es pedir a Dios, porque es un proceso normal. Algún momento los hijos buscan su peor es nada y tendrán que irse, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer como padres? Orar para que ese peor es nada, pues, sea de bendición, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso les estaba enseñando y de pronto mi esposa dice, ¿y sabes qué dice? Antes, cuando hacían bromas de las suegras, yo me reía a carcajadas. Ahora ya me lo pienso, porque ya tengo 2 nueras. Sí, ya es mejor casi como que me pienso las cosas. Bueno, acá hay que recordar que uno pasa, ¿no es cierto?, de ese estado de ser papá a ser suegro. Obviamente hoy depende de cómo me porte como suegro. Pero acá también tuvimos un señor que pasó de un estado a otro, que fue Satanás. Satanás al inicio fue ángel de luz y pasó a ser Satanás. Entonces, los que consideran esto, mis hermanos, y es interesante, si usted puede, hay un pastor, espero no equivocarme el nombre, que es uno de los que más ha estudiado esto, Albucín, algo así, es un mexicano, ¿sí? Armando, es pastor Armando, no sé qué arma, pero es el pastor Armando, ¿sí? Él ha estudiado bastante esto, tiene algunos libros, he tenido la oportunidad de leer 1 o 2 de él, y entonces él dice que posiblemente, y muchos teólogos coinciden con él, no es el único, sino que es el que más lo hemos podido escuchar, posiblemente hubo una creación en la que el eje principal de todo era Luzbel, el ángel de luz, porque él dice que este ángel de luz se paseaba por el Edén, los que han leído la Biblia saben eso. Pero ¿qué pasó con este ángel de luz? Dice, por eso dice, si tú ves la profecía, dice que este ángel de luz un día dice, subiré. ¿Cómo pudo haber subido si no estaba abajo? A menos que haya sido lojano que diga subió para arriba, ¿no es cierto? Y no era lojano. Entonces subiré. Entonces dice que este ángel de luz subió al trono, queriéndose sentarse en el trono como Dios, y en ese momento dice la Biblia claramente que fue quitado y fue arrojado, dice, a la tierra. Y en ese momento los teólogos consideran que se destruyó todo. Se dañó todo. Por eso es que cuando Adán y Eva fueron creados, la serpiente ya estaba por ahí.
La serpiente ya estaba por ahí. Entonces, se considera que la creación de Dios, así lo dicen los teólogos, eso lo vamos a ir a preguntar cuando estemos en el cielo, Dios nos dirá todo. Se considera que hubo una primera creación de Dios, donde Dios crea los cielos y la tierra en Génesis 1:1, donde el principal personaje de ese lugar es Luzbel, ¿no es cierto?, el ángel de luz, y que este ángel de luz comete el error, el pecado, y si usted lee atentamente, ¿por qué no fue perdonado? A veces dicen, ¿por qué el diablo no fue perdonado? Porque el diablo fue el primer ungido. Si usted lee atentamente, el diablo estaba, antes de ser diablo, insisto, lleno del Espíritu Santo. Y lo que él cometió fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Ese fue su pecado. Él blasfemó en el momento que dijo, si yo soy igual de guapo que Dios, que yo soy igual, no, yo me voy a sentar en el trono y ahí me voy a sentar como Dios. Y no era por en sí la belleza de él, sino porque era un ungido. Entonces dice que fue arrojado y en el momento en que fue arrojado sobre la tierra se destruyó todo. Y ahí es cuando empieza nuestra creación. Ahí es donde empieza Génesis capítulo 1, versículo 2. No sé si me hice entender, mis hermanos. Entonces se habla de dos posibles creaciones. Génesis 1:1, donde pasan cientos de miles de años, y viene Génesis capítulo 1, versículo 2, donde empieza con esto. Y la tierra decía, ya le cambiaron a otra versión, Dios no habla hoy. Ha venido inquieto Daniel hoy día, se ha venido aquí, me cambia. En una vez me hace hablar en lenguas aquí porque me cambia las versiones. ¿Sí? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo interviene. Y el Espíritu Santo, me gusta esta parte que dice ahí, dos palabras, el Espíritu de Dios se movía. La palabra que se utiliza para la palabra espíritu, que se traduce como espíritu, aquí es el Rúa. El Rúa. Y hay otro que dice movía. El movía se traduce de Rahab. No Rahab, que sería la traducción de la prostituta de Jericó, sino Rahab, que sería la pronunciación un poquito más correcta. La H la pronuncia como J para Rahab, que es la prostituta. Y acá es Rahab. Ese es el movimiento de Dios. Es decir, el espíritu del Rúa, Rahab. Ese es el asunto. Rúa, Rahab. ¿Cómo así Rúa, Rahab? El espíritu se movía. Cuando el espíritu de Dios se mueve, mis hermanos preciosos, ese espíritu de Dios tiene que producir algo. Por eso es que es muy importante esto. Y la creación, mis hermanos preciosos, fue después de que el Espíritu de Dios se mueva. Si usted lee atentamente, tierra desordenada, vacía, obscura, el Espíritu se mueve y empieza la creación. Y la Biblia dice unas cosas interesantes. Vámonos al Salmo 33, 6. Mira lo que dice, Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, ¿por qué? El Rúa de Génesis, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Regresémonos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahora vamos a estar así saltando de un lado a otro, no se maree. Génesis 1, 2. Dice, el Espíritu de Dios se movía. Esta palabra Espíritu de Dios, el original es la palabra Rúa, el Rúa. Algunos lo pronuncian de otra manera. Pero este Rúa es la misma palabra que en Salmo 33, 6, vamos a Salmo 33, 6. Salmo 33, 6 es la misma palabra en Salmo 33, 6 que dice aliento. Y dice, y todo el ejército de ellos por el aliento. Aliento. Venga, y hay algo interesante, mis hermanos preciosos. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Venga acá. ¿En qué momento usted puede percibir el aliento de alguien? Cuando se acerca, ¿y qué hace esa persona? Abre la boca, pero ¿para qué abre la boca? Para hablar. Ahí percibes el aliento. ¿Por qué? Porque a la final, venga acá,
Le voy a enseñar algo de medicina hoy día. No se ponga bravo conmigo. A veces a mí me da gusto porque yo les enseño esto a mis estudiantes y entienden las cosas. No sé si a usted le ha pasado, pero alguna vez usted llega a emergencia con su paciente, su familiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el médico empieza a hacer las preguntas que a veces nosotros las podemos ver, las preguntas más tontas sobre la faz de la tierra. A mí me ha pasado como médico que me dicen, ¿por qué pregunto eso? Llega el familiar porque tuvo un accidente. Y yo le digo, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Entonces la gente me dice, ¿cómo va a estar bien, doctor? No ve que lo estamos trayendo en emergencia. Si estuviese bien, estuviese en la casa, no estuviese trayendo para que usted lo vea. ¿Qué le pasa, doctor? Hoy te voy a enseñar por qué preguntamos esas preguntas que parecen tontas. El médico, sobre todo después de un trauma, después de un accidente, a veces la mamá quiere hablar en vez del hijo. Dice, no, es que mi hijito, no, tranquilos, quiero que él me conteste. Pero, ¿cómo le va a contestar? No ve que el pobrecito está ahí magullado, ¿cómo le va a estar contestando? Déjeme contestarle a mí. No, señora, tranquila. La idea de preguntar, mis hermanos, es por dos motivos, o tres diría yo. Uno, si usted es capaz de hablar, o sea, como estoy hablando yo, como me está escuchando, significa que el aire es capaz de entrar a sus pulmones y salir de sus pulmones. Porque el aire, al entrar y salir, produce la vibración de las cuerdas bucales y produces el habla. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente, ¿estás bien? Y él dice, doctor, sí me duele. Entonces, este pana respirando está. ¿Sí? Pero a veces empieza, como en las películas he visto que... O sea, aquí hay un problema ya. Segunda cosa, si yo llego a emergencia y ya está un paciente ahí, y yo le digo, Señor, ¿cómo está? Y él regresa a verme y me dice, Jesús, estoy aquí para ti. Ya, quiere decir que sí le llega el aire, pero el oxígeno al cerebro no le está llegando. ¿Captó el mensaje? O sea, el aire sí entra y sale, pero el oxígeno al cerebro no le llega. Por eso es que uno pregunta. Las preguntas que parecen de lo más así como tontas, porque como te digo, a mí me pasó una vez, pero doctor, ¿cómo le va a preguntar si está mal? Si estuviese bien, estuviese en la casa, ¿no le parece, doctor? Tranquilos, relajes. ¿Sí? Entonces, hay cosas interesantes porque, en pocas palabras, lo que yo quiero enseñarte en este momento, es que aquí dice, por la palabra de Jehová, cuando Jehová habló, el aliento, el rúa, ¿captó? Dice abajo, y todo el ejército de ellos por el aliento, por el rúa de su boca, todo fue creado. Cuando Dios empezó a decir, tú has leído Génesis, hágase, no tu voluntad, sino produzca la tierra seres vivientes. ¿Qué era lo que estaba saliendo? El rúa, el aliento de Dios estaba saliendo. Por decirlo de otra manera, un soplo de Dios. Y ese aliento de Dios empezó a crear las cosas. ¿Y quién es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. Ese Espíritu está moviendo las cosas y cambiando las cosas. Veamos otro versículo. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, 30. Mira lo que dice aquí. Envías tu espíritu, son creados. Habla de la creación. Envías el espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Y a veces, no sé si a ti te pasaba, pero yo pensaba, el Espíritu de Dios se movía y después vino Dios y el Espíritu Santo y Jesús y crearon todo. Pero leyendo esto, yo puedo darme cuenta que cuando Dios empezó a decir, produzca la tierra seres vivientes, produzca el agua seres vivientes, lo que estaba enviando era su aliento, su espíritu, y ese espíritu era el que estaba creando la vida. El Espíritu de Dios es la fuerza poderosa de Dios, es la mano de Dios y es el creador de vida. Él lo creó todo. El Espíritu Santo fue el principal compañero. Para los que anotan, eso solo le voy a decir para que lo dejen en casa y lo lean. Lea Isaías 45, 18. En Isaías 45, 18, no lo pongas en la pantalla porque lo estoy dejando de ver. Isaías 45, 18, vas a leer que el Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban involucrados en la creación.
Porque hay gente que también le gusta negar eso. Se lo dejo en casa eso. Entonces, mis hermanos preciosos, me gusta esto porque regresémonos a Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra desordenada, vacía y todo lo que tú quieras. El Espíritu de Dios, el Rúa, el aliento, el soplo de Dios. Y esto es bien bonito, le voy a indicar algo, me voy a adelantar un poquito. Dios me permita, como les digo, tengo ya algunos estudios preparados. Perdón, el orden todavía no me lo sé. Pero el aliento de Dios aquí crea vida. Y cuando tú haces el aliento de Dios, no es el soplo, porque cuando haces el soplo tú haces, es más fuerte. El soplo de Dios es más fuerte aún que el aliento de Dios. Y crea cosas diferentes al aliento de Dios. Hoy vamos a ver esta parte del aliento de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, ¿no es cierto acá? Que el Rúa, el aliento de Dios, el viento de Dios, el soplo de Dios, significa lo mismo. Dice que esto de acá se movía. Y Rahab dice que se movía, ¿no es cierto?, sobre la faz de la tierra. Dice acá, Espíritu de Dios, Rúa, movía Rahab. Y esa misma palabra se utiliza en Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. ¿Qué palabra? Rahab. Rahab. Ese moverse. Deuteronomio 32, 11. Dice 32, 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea. Esa es la palabra. Revolotea. Rahab. Sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Ese revoloteo, y yo quiero que se dé cuenta, hay algunas versiones que ese revoloteo lo ponen con R mayúscula, porque es el Rahab, el revoloteo del Espíritu Santo. Ahora, me encanta esa alegoría del Espíritu Santo con las águilas. ¿Por qué las águilas, mis hermanos, tienen características muy especiales? Una de esas características es que llega un momento en que viene a revolotear el águila con sus alitas para provocar viento sobre sus polluelos, sus aguiluchos serían, no polluelos, aguiluchos. Y al provocar viento, lo que dice aquí, excita, los anima, te empuja. Dice, ya es tiempo de volar, papá. No puede estar toda la vida aquí en el nido. Y en ese revoloteo que hace, muchas veces se dice que muchos de esos polluelos, por la fuerza que tienen las águilas, porque las águilas tienen una fuerza increíble, usted puede leer, hay un águila que es de los tipos de águilas que alcanzan velocidades de 300 kilómetros por hora. O sea, las alas son cosa seria. Entonces cuando empieza a revolotear, los empieza a alborotar a los pobres aguiluchos que están ahí todos cómodos. Ay, sí, tranquilo. Es como lo que te pasó hoy día, estabas bien cómodo, tranquilo, el día lluvioso, qué ganas de quedarte. Y llegó tu mamá, tu esposo, tu suegra. ¿Qué pasa? Vamos a la iglesia. Ay. Las mamás revolotean también en la casa. Las mamás empiezan a revolotear todo, ¿no es cierto? En la casa empiezan a hacer, arreglar y revolotean. Esta águila empieza a revolotear y dice que a veces lo hace con tal fuerza que los aguiluchos se pueden caer del nido. ¿Y sabes qué es interesante? Que el águila los ve caer. También has escuchado que dice ojos de águila. Y no es que se bota de inmediato a coger a los aguiluchos, los deja. Y ese pobre aguilucho, mamá, mamá águila, mamá. Y yo me imagino a la mamá acá diciendo, oye güey, tienes un par de alas. ¿A poco? Úsalas. ¿Y sabes qué? Por eso dice, y los levanta, los lleva sobre sus plumas, los extiende sus alas y los toma. Cuando el águila se da cuenta que es enano, porque acuérdate también otra cosa, no te lo dije, usualmente ponen los nidos en las partes más altas y rocosas. Y los deja caer. Y cuando ve que ese enano no se va a dar su aguilazo, ¿no es cierto? Porque si fuese hijo de mamá, se va a dar su se va a dar su aguilazo, ¿no es cierto? Se bota en picada el águila.
y lo recoge. Y no lo deja que se golpee y lo vuelve a subir. Extiende sus alas, los toma y los lleva de nuevo al nido. Esa es la figura del Espíritu Santo, que te anima a hacer cosas, que salgas del nido, que salgas donde estás. Y cuando tú estás cayendo, te está diciendo, hijo, tú eres hijo del Dios Altísimo, tú eres real sacerdocio, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero a veces, como estos aguiluchos, aunque tengamos alas y tengamos plumaje, por alguna razón el miedo nos invade y empezamos a querernos dar el madrazo o el aguilazo. Y en ese momento el Espíritu Santo te sostiene y te levanta de nuevo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. ¿Y quién te levanta? El Espíritu de Dios. Porque tu lugar, papá, no es el suelo, son las alturas, porque eres hijo del Dios Altísimo. Ahí es tu puesto. Dale un aplauso al Señor. Cuando Dios pone esto, uno se da cuenta de que ese viento que hace el águila y ese mover que está haciendo aquí el Espíritu de Dios, que hace que las cosas se muevan, es el mover que vino sobre la faz de la tierra. Y sabes que en todos los 7 días, bueno 6 porque el séptimo descansó, en los 6 días que fue creado el universo, el mundo nuestro, el que conocemos, hubieron 4 puntos principales que el Espíritu Santo provocó. Porque ven acá, para que tú seas aguilucho listo para volar, primero tienes que nacer. Entonces me encanta esto el orden que dice Génesis 1:2, dése cuenta, Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y dice, y el Espíritu de Dios, el Rúa, el aliento, Raab se movía. Entonces se mueve ese espíritu, gracias Daniel, se mueve ese Espíritu de Dios para provocar a vida. Pero lo primero que va a hacer ese Espíritu de Dios en 4 puntos principales dividiendo la creación es, primero, venga acá, ¿cómo estaba la tierra? Diga, vacía, desordenada, tinieblas. Todo estaba oscuro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque dice tinieblas. ¿Cuántos de ustedes entran a arreglar un cuarto en tinieblas? Si tú entras a un cuarto, a arreglar un cuarto, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué crees que fue lo primero que hizo Dios? Génesis capítulo 1:3, no creó el sol, creó la luz. Porque si usted se da cuenta, el sol, si la memoria no me falla, fue creado en el versículo 5. Él crea primero la luz. Usted ha cantado conmigo, enciende una luz. ¿En dónde? En la oscuridad. Dice, y dijo luz, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Cuando estaba hablando, ¿qué estaba enviando? El Rúa, el aliento, el Espíritu. Lo primero que hace el Espíritu de Dios, bueno, vamos a desordenar, pero no se ve nada. Perfecto, creamos la luz, porque sin luz no vamos a ir a ninguna parte. Primero crea la luz. Segundo, una vez que está creada la luz, Génesis versículo 1:6, va a empezar a hacer algo, aunque ya en el 5 lo hace. Pongamos el 5, porque en el 5 ya lo hace. Dice, y llamó Dios a luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana de un día. ¿Qué está haciendo? Separando. Versículo 6. 6, vamos Daniel, tú puedes. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas ¿de qué? De las aguas. Ven acá, separó la luz de las tinieblas y dijo, esto se va a llamar de día, esto se va a llamar de noche. Después dice, hay expansión en medio de las aguas.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dejó las aguas, una parte de aguas acá abajo y dice, y separe las aguas de las aguas. Ahora sabemos, después de miles de años, que la atmósfera que tenemos a nuestro alrededor está cargado de vapor de agua. Y aquí dijo, a ver, quiero agua abajo y agua arriba, separar. Venga acá. Cuando usted arregla su cuarto, cuando usted arregla su bodega, ¿usted no separa las cosas? Nosotros en casa sí. Mi esposa dice, hoy toca día de arreglo. Perfecto, vamos a arreglar las cosas. Y una de las cosas que siempre separamos es, esto, ¿lo usas o no lo usas? Entonces dices, no, no lo uso. Pero todavía tenemos ese concepto bien latinoamericano que tenemos muchos de nosotros. No alce la mano, yo en el espíritu lo voy a ver. ¿Cuántos todavía tienen el terno de la primera comunión soñando que se lo van a volver a poner de nuevo? Ya con esa barriga acá y todavía sueñan, dice, si no, algún día me voy a adelgazar. ¿Ah? Algunos todavía tienen el pantalón de que se guardaron en el colegio y todavía tienen guardado, dice, algún día lo voy a poner. ¿No es cierto? Las chompas. Entonces, mis hermanos preciosos, cuando tú ordenas cosas, por ejemplo, una vez lo enseñábamos aquí, es bueno decir, ir también al ropero, no solo las cosas desordenadas. En el ropero, en tu ropa, decir, esto me pongo, esto no me... Y no te engañes, ¿no? Es la primera cosa, Señor, abre mis ojos, que no me engañe, dame luz en mis ojos, Señor. ¿Sí? Entonces tú dices, este de aquí, ¿no es cierto? Ese me lo voy a poner. ¿Sí? ¿Qué talla es? 8. ¿Qué talla eres actualmente? 34. Entonces uno tiene que arreglar las cosas, mis hermanos preciosos. Cuando tú arreglas las cosas, usualmente, muchos de nosotros, esto sirve, esto no sirve. Esto sirve, esto no sirve. Separas las cosas. Eso se llama orden. Entonces ven acá. Dios en la creación, lo primero que hizo fue, enciende la luz. Préndeme la luz. Con la luz bien puesta, yo ahora sí puedo ordenar. ¿Sirve o no sirve? Orden. Primera cosa. Segunda cosa, orden. Tercera cosa. Capítulo 1, versículo 9. Génesis 1, 9. Dijo también Dios. Mira que todo es dijo. El aliento, el rúa de Dios estaba haciendo todo esto. Júntese las aguas que está debajo de los cielos en un lugar seco. ¿Y qué dice? Y descúbrase lo seco. Venga acá. La tierra Dios no la creó en este momento. La tierra ya estaba creada. La tierra donde tú siembras. Si te das cuenta, la tierra ya estaba creada. Ahí donde vas a sembrar. ¿Por qué? Porque no dijo, salga la tierra. ¿Qué dice? Descúbrase, quítese el agua y aparezca la tierra. ¿Y sabes qué va a pasar después? Y que la tierra produzca toda clase de semillas, toda clase de frutos, todo. Pero ¿dónde estaba esa tierra? Cubierta por agua. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, primero va a encender la luz. Tiene que encender la luz. ¿En qué momento yo me di cuenta que era pecador? Cuando la luz se encendió en mi vida y yo me di cuenta, sí, acepto, soy un pecador, necesito a Cristo. La luz se encendió. Pero eso no fue el paso final. El segundo paso fue, ahora camina ordenadamente. ¿En qué orden? En el orden de Dios. Ordena tu vida. Y tercera cosa, y aquí es donde quiero llevarlo, el Espíritu Santo puede hacer salir de ti aún lo que tú todavía no has visto, pero está dentro de ti. La gente a eso le llama potencial. ¿Cuántas cosas crees tú que hay buenas en tu vida? Venga acá. Si todavía está cubierto de agua, nunca las vas a ver. El agua tuvo que moverse para que la tierra emerja. Y una vez que la tierra estuvo ahí, ¿qué pasó? Producción. Bendición. ¿En base a qué? A la tierra que ya estaba lista para ser bendecida.
versículo 11. Uno 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y que dice, y fue así. ¿Y todo con qué? Con el aliento de Dios. Venga acá. Génesis 1:2. ¿Qué le parece si en vez de la palabra tierra ponemos la palabra y mi vida? Y mi vida estaba desordenada, vacía y llena de tinieblas. Venga acá. Pastor, yo no estaba tanto. Mire, no es que tú tengas las tres cosas, puedes tener una de ellas. ¿Por qué? Porque tal vez yo no tenga tanto desorden en mi vida, pero sí hay vacíos que hay en tu vida. Hay gente que tiene vacíos porque no tuvo un padre. Gente que tiene vacíos porque teniendo padre fue como si no lo hubiese tenido. Hay gente que tiene vacíos porque nunca tuvo una mamá. Hay gente que tiene vacíos porque aquellos que fueron llamados a ser sus padres fueron cualquier cosa menos sus padres. Hay gente que tiene vacíos porque tuvo problemas financieros, sus papás no tenían para darle o él no tiene para dar. ¿Cuántos vacíos crees que podemos tener nosotros? Hay gente que fue lastimada en su primer enamoramiento. Se enamoró por primera vez y fue dañado por esa persona de la manera más cruel. Hay gente que se siente solo estando aún en medio de toda su familia. En este instante puede haber alguien aquí que estando con tanta gente en este lugar, su corazón se siga sintiendo solo. Son vacíos. Hay gente que está desordenada. No, pastor, si usted conoce mi casa, yo cada cosa en su lugar. Qué bueno. Pero ¿y cómo están tus órdenes en tu vida? ¿Quién es el primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios? Hay gente que está desordenada en sus finanzas. ¿Y cómo te das cuenta que estás desordenada? Porque, hijo, cada fin de mes el sueldo no te alcanza. Te desordenaste en tus finanzas. Te desordenaste en tus deudas. Entonces, el desorden, mis hermanos preciosos, es en muchas áreas. Hay gente que tiene un desorden sentimental. Anda buscando de una manera inconsciente que alguien lo ame. Y el primer chimultrufio que se le acerca y le dice que lo ama, cae rendida a sus pies. Pues estamos llenos de muchas cosas. Por eso yo sí puedo decir con mucha autoridad, mis hermanos, que muchos de nosotros podemos estar como esa tierra que Dios encontró en el versículo 2, desordenados y vacíos. Y ¿sabes qué? Hay una traducción que me encanta, que la palabra que dice desordenada la traduce improductiva. Mi vida no produce nada. Yo no saco nada en mi vida. Parece que vivo cada día por vivir. Una vida improductiva que no da de bendición a nadie. Yo soy un árbol que no tiene frutos, solo hojas. La palabra de Dios dice, mis hermanos preciosos, que tú y yo podemos tranquilamente estar como esta tierra, desordenada, vacía, improductiva, y muchos incluso alguna vez estuvimos, y puede haber alguien conectado a la internet, o puede haber alguien aquí que pueda reconocer y decir, y mi vida está en tinieblas también. Y las tinieblas, mis hermanos preciosos, eso es lo más duro que puedes tener. ¿Sabes cuándo te das cuenta cuando estabas en tinieblas? No sé si te ha pasado alguna vez. A veces uno se concentra tanto. Yo me acuerdo que cuando yo todavía soy del tiempo de que había que coger libros y sacar fotocopias.
Y cuando estudiaba medicina, ¿no es cierto? Estaba ahí concentrado, leyendo como loco. Yo le he contado que yo era bien cemento. Yo tenía que leer 10 veces para entender lo que otro entendía en una sola vez. Yo tuve 6 años de vacaciones en el Bernardo, así que no me acuse. Bernardo, 6 años, yo tenía que hacer oficio en el Bernardo para decir, no sean malitos, háganme perder el año. No quiero hacer quedar mal al colegio, pero era un colegio que me dio facilidades. Ven acá. Y cuando yo estaba concentrado en eso, a veces mi esposa entraba por el cuarto y prendía la luz. Y cuando prendía la luz, ¡ah, qué bacán, gracias! No me había dado cuenta que estaba ahí casi ciego en medio de la oscuridad. Prendía la luz, y ese rato me daba cuenta, casi he estado leyendo a oscuras. Las tinieblas en nuestra vida son así. Tú estás caminando creyendo que estás haciendo bien las cosas, creyendo que todo está bien en tu vida, porque te va bien en el trabajo, crees que te va bien, pero estás perdiendo el amor de tus hijos, estás perdiendo el amor de tu esposa. Por eso es que llegas a este lugar y aquí el Espíritu Santo te muestra luz y uno puede decir, sí, en realidad yo he estado en ese problema. Necesitamos que la luz del Señor se encienda en nuestras vidas. Las tinieblas son tan terribles, mis hermanos preciosos, que usted está creyendo hacer bien las cosas y está dañándolo todo. Muchas veces, como varones, podemos pensar que estamos bien, pero la más herida en nuestra casa es nuestra esposa. Como padres, podemos pensar que somos buenos padres, pero los más resentidos en nuestra casa son nuestros hijos. Pero las tinieblas no me dejan ver todo el dolor que estoy causando en mi esposa y en mis hijos. Y mientras alguien no enciende una luz, yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que necesitamos que igual que esa tierra, el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Para que encienda la luz y nos pueda decir, hey, compadre, estás desordenado en esta área, aquí tienes que poner orden. Hey, compadre, este vacío solo lo puede llenar el amor de Dios, así que quieto. Una vida desordenada, vacía, que necesita ¿qué? La promesa de Dios. 1, necesitas la luz del Espíritu Santo. ¿Quieres caminar bien? Camina bajo la luz del Espíritu Santo. ¿Y dónde lo encuentro el Espíritu Santo? El primer lugar donde lo vas a encontrar el Espíritu Santo es en su palabra, en la Biblia. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 119, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la lámpara que necesitas. ¿Y qué dice de la lámpara de Dios? Y toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Luz, segunda cosa que necesitas igual, orden. Lo primero que hizo en la creación Dios es luz. Lo segundo que hizo, pongamos en orden tu vida, hijo. Camina en el orden de Dios. Ya no camines haciendo lo mismo que hacías antes. Si ya tienes la luz, ya no es válido que te choques. Empieza a poner orden en tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Mi prioridad es Dios y mi segunda prioridad es mi familia. Y empiezas a tener eso bien claro en tu cabeza. Ya no es el trabajo. Ya no son los amigos, es mi familia, Dios a la cabeza y luego mi familia. Y mi prioridad es que ellos estén bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la luz del Señor y poniendo en orden todo. Las finanzas, ¿cómo estás con las finanzas? Pídale a Dios sabiduría. Espíritu Santo, dame sabiduría. Si usted es de aquellos débiles que tienen el no flojo, ¿no es cierto? Salta al sí rapidísimo. ¿Cómo se da cuenta de eso? Le llegan a ofrecer yambal. Ya hice propaganda. Y usted no tiene para eso. ¿Pero qué hace? Como le dan a 3 meses plazo, no importa. No alce la mano, tranquilos, quietos. ¿Cuántos cayeron en Navidad? Pague ahora. No, ¿cómo es? Lleve ahora y pague el otro año. 6 meses plazo. No alce la mano, tranquilos. Yo una vez conocí a unos familiares.
En el tiempo, yo era muy pequeño, en el tiempo de León Febres Cordero. Y León Febres Cordero, no sé si los que están algunos de aquí estaban en calidad todavía de células, todavía no eran ni siquiera embriones. Pero León tenía esto, ¿cómo era? Pan, techo y empleo. Ese era el eslogan del pan, techo y empleo, pan, techo y empleo. Y vino el primer año de gobierno y León dijo, el próximo año le subo el sueldo a todos los docentes de la faz de la tierra ecuatoriana. Y yo conocí dos señoritas, y personalmente las conocí. Yo era muy pequeño, pero vi, cuando yo llegué a jugar con los hijos de ellas, de estas señoritas, llegué a la casa y encontré unos muebles, ¡wow! Cosa que yo pensé que me había equivocado de casa. Dije, voy a buscar a mi primo, no creo que es aquí. No, aquí mismo es. Unos muebles finos, dijo. Bien, pasé más allá y ya vino mi amigo, ven para mostrarte lo que compramos. Era tiempo de diciembre más o menos. Una refrigeradora que uno, no sé si se da cuenta que cuando uno es pequeño ve las cosas más altas. O sea, yo esa refrigeradora para mí era unos 70 pisos, ¡wow! Pero eso no es todo, ven para acá. Y me hicieron ir para allá. Televisor a colores. Nosotros teníamos todavía, mi mamá debe acordarse ese grandote con un algón, dijo mi abuelo. ¿Y sabe quién era el control remoto en la casa? Yo. Mi hijo, cambia el canal. La perilla, ¿se acuerda la perilla? ¿Ah? Y cuando señalaba la perilla cogía con el playo, ¿se acuerda? Era diciembre, hermano, y dice, wow, y era blanco y negro. Control, y aplastó un botoncito por acá y sacó una cajita. ¿Y eso qué es? Control remoto. ¡No! ¡Yeah! Pero eso no es todo, aguanta. Me llevó más allá, mi amigo me iba haciendo un tour por la casa. Yo dije, estos man se ganaron la lotería, alguna vaina, ¿qué pasó? Y sacó una vajilla, también se puso de moda. Es que creo que eso es siempre, ¿no? Caemos siempre en esas cosas, en las novelerías. Se puso de moda, no sé cuántos se acuerdan, salió una vajilla de vidrio, que era irrompible, que supuestamente la soltabas y rebotaba ahí el plato y no se rompía. Y era cara. ¿Y qué crees que sacó el del cajón de esos? La vajilla completita. ¡Wow! ¿Qué crees que fue lo primero que hicimos con un plato? Soltarlo, pues. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Yeah! Yo estaba maravillado. Yo dije, estos panas se sacaron a la lotería, alguna cosa. Después me mostró la ropa que le compraron, los juguetes que le compraron. Y yo, ¡wow! Y obviamente uno de pelado dice, sana envidia. ¿Qué es sana envidia? Cochina envidia, pero envidia. Bueno, dije, buenazo, me alegro mucho, ya, pues no, qué bacán. Y después me enteré que esos dos personajes habían creído tan firmemente en la palabra del señor León Febres Cordero, que iba a haber alza de sueldos el próximo año, y todo lo que tenían ahí, ¿cómo lo sacaron? A crédito. Y llegó enero y nuestro amigo León ni rugió ni maulló, no miau nada. Y andaban después en un lío terrible con esas cosas, increíble. Esas son cosas que a veces, mis hermanos preciosos, nosotros comenzamos a creer en cosas y nos dejamos llevar. Y a veces nuestra vida desordenada es así, mi hermano precioso. Somos desordenados en nuestras finanzas que no sabemos, ojo acá, si tenemos la capacidad o no de endeudarnos en algo. Yo tengo que tener la capacidad de decir, no, si es que me endeudo en esta colonia que parece muy barata, pero no me va a alcanzar. No me va a llegar. No me va a dar. Cuando yo soy ordenado con las finanzas, yo conozco exactamente hasta dónde se puede estirar la cobija. Y a veces nosotros, mis hermanos preciosos, somos desordenados en eso. Venga acá,
nosotros aquí nos gusta orar y quebrantar maldiciones por deudas. Pero lo peor que tú puedes hacer aquí es que quebrantemos una maldición por deudas y saliendo de aquí te endeudes con el señor de los chifles fiándole de entrada ya. O sea, no llegaste ni a la esquina y ya estás endeudado. Si no hay cómo comer afuera, no hay cómo, mis hermanos. ¿Cuál era la palabra que decían mamá y papá cuando uno salía afuera y quería comer afuera? En la casa hay sopa. ¿Sí o no? En la casa hay sopa, hijo. Así que vamos. ¿Sí? Mire, yo quiero que agradecer también. Aquí está mamá. Mamá y papá nos sabían llamar a la iglesia Alianza allá a una prédica del pastor Félix García. Y si usted se queja de que yo predico largo, es porque usted nunca estuvo en una prédica del pastor Félix García. Ese señor se paraba ahí, 2 horas, para mí era una eternidad. Imagínate, peque, de este color, 6 años, sentado adelante, y empezaba el pastor, y yo decía, Señor de gloria, yo empezaba ya a cantar, y nos dieron las 10, y las 11, y las 2, y la 1, y las 2. Yo no me acuerdo nunca, no sé si mi mamá se acordará, pero yo no me acuerdo nunca haber regresado despierto de una prédica de él. Yo cuando me despertaba ya estaba en la casa. Pero ¿sabes qué? Muchos chicos estaban ahí y ellos salían y comían chitos, comían todo lo que había en ese tiempo. Pero mi mamá era muy sabia, sabía que no teníamos dinero. ¿Y sabes qué? Ella llevaba el fiambre hecho. Yo me acuerdo que llegó un momento, me imagino que era entre el traspaso de la escuela dominical y el culto, y nos decía, vamos, y nos llevaba, a mí y a mi hermana. Sacamos un sanduchito, un pancito, huevo duro, pégale con café. Yo me daba cuenta que la prédica iba a ser más larga si el sándwich venía con mortadela. Cuando venía con mortadela, decía, son 3 horas de prédica. Mis hermanos preciosos, pídale sabiduría a Dios para ser ordenado en sus gastos, para ser ordenado en sus deudas, en sus finanzas. Usted tiene que saber exactamente hasta dónde va a llegar las cosas. No se apresure. Entonces ven acá, usted puede ser como la tierra, como lo fuimos en algún momento, una vida desordenada, vacía y en tinieblas. Pero aún siendo cristianos, a veces nos falta el siguiente paso, porque viene el Espíritu Santo y nos da luz, pero después tenemos que caminar en orden. ¿Te acuerdas de lo que hizo el Espíritu Santo con la tierra? Primero dio luz, luego puso en orden, separó las cosas de las que valen de las que no valen. La amistad que estás teniendo con esa persona te edifica, entonces no la pongas en las cosas que valen. ¿Qué cosas valen y qué cosas no valen? El trabajo, quedarte hasta la tarde en el trabajo, llegar tarde a tu casa cansado y llevar trabajo a tu casa, ¿es válido? Si vale, déjalo. Si no, quítalo. Orden. Orden. Primero luz, 2 orden. Y cuando tú empiezas a caminar así, la tercera cosa que hizo el Espíritu Santo fue descubrir, sacar. Mi hermano precioso, por eso Dios dice, yo no veo lo grandote que son, yo veo el corazón, yo veo dentro. En este instante los ojos de Dios están sobre ti y no están viendo si te has peinado o te has bañado, están viendo tu corazón. Y sabes, no solamente están viendo el pecado, están viendo todo el potencial para ser bendecido que hay en ti. Toda esa tierra, dice ahí, descúbrase la tierra, quítense las aguas y salga la tierra. ¿Para qué? Para que ahí esté mi semilla y produzca fruto. Dios quiere bendecir tu vida y en ti, mis hermanos preciosos. Y aquí viene, ojo acá, yo nunca le dije a la hermana Verito que venga a dar el testimonio. Eso siempre, a veces pasa, me ayudan los testimonios. Ella creyó una palabra. Yo hoy te voy a dar otra palabra. Dios está viendo en ti un potencial para emprendimientos, un potencial para ser bendecido, un potencial para negocios, un potencial para grandes cosas, con un solo objetivo, bendecirte. Así que apláudele a Dios. Y ore para que se termine este culto, mi hermano. Si no trajo su sándwich con mortadela, olvídelo. Éxodo 14, 21.
Aquí viene el soplo. Este ya es el soplo, no es el aliento. No es el silbido apacible, es el soplo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Porque dice, por un recio viento oriental. Y adivina qué. La palabra viento aquí es el mismo Rúa de Génesis. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Acuérdate de esa historia. Faraón aquí. Faraón se endureció, sí. Viene Faraón a atacar a Israel. Moisés aquí en el medio con su galeada y el mar acá. ¿Y cómo se dividió el mar? Se dividió porque un recio viento oriental toda aquella noche vino, sopló y las aguas fueron divididas. Pero no solamente que fueron divididas las aguas, sino que la tierra por donde iban a pasar los israelitas estuvo seca. Porque si tú quitas un río, ¿cuántos han caminado en un río, mis hermanos, en esas piedras resbalosísimas? Quita el agua, ¿cómo van a estar las piedras? ¿Mojadas o secas? Aquí quitó el mar, ¿y cómo estuvo la tierra? Seca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios preparó el camino. Venga acá, póngase pilas. No más le digo. Después no anda envidiando a la gente que viene aquí a decir, Dios me dio palabra y Dios me ha bendecido. Es porque hay gente que cree. El Espíritu de Dios sabe que hay un potencial en ti. Para tu negocio, para tu trabajo, para tu profesión, para estudiar, para todo. Hay un potencial en ti. Se ha llenado de aguas con todo lo que te han dicho. Que eres necio, que no sirves para nada, que eres la oveja negra, que eres más negro que lo negro. Cualquier cosa que te hayan dicho. Pero el Espíritu Santo viene a poner luz y saca todo ese potencial que hay en ti. ¿Para qué? Para bendecirte. Y si se te pone un mar al frente, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a dividir para que pases en seco. ¿Dónde tienes chance para perder? Así que deje de estar diciendo, mamitico yo, pobrecito yo, ay, si hubiese salido hijo de Novoa, qué bien que estuviese. Incluso, con estos 2 versículos terminamos. Incluso, mis hermanos, si usted considera que es inútil, pues no. Lucas capítulo 24, versículo 49. Saludos a mis hermanos Ovejitas Online. Está por ahí Sonia Balcázar, está nuestra hermana Esther Toledo, está nuestra hermana Magdalena, está nuestra hermana Felitiño, todas Ovejitas Online, fuerte saludo. Dice la palabra del Señor, Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eso. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué dice? ¿Hasta que seáis qué? ¿Hasta que seáis qué? ¿Investidos de qué? ¿De qué? ¿Crees que no puedes? Deja que el Espíritu Santo te invista de poder. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ay, es que yo nací malo para los negocios. Deja que el Espíritu Santo te invista de poder. Es que yo soy rudo para estudiar, pastor. ¿Qué me voy a poner a estudiar ahora? Deja que el Espíritu Santo te invista de poder. Ay, es que yo nací, es que a mí me crió así mi papá, entonces yo por eso también soy así agrio y desabrido con mi esposa. Deja que el Espíritu Santo te invista de poder. ¿Se da cuenta? Podemos llenarnos de 1.000.000 de justificaciones. Y si usted sigue justificándose, ¿sabe qué está haciendo? Está quitando o negando el poder del Espíritu Santo, lo que Él puede hacer en su vida. Lo que Él puede hacer en su vida. No importa lo que tú seas, con que seas tierra disponible para el Señor, descubre la tierra, los mares se dividen, y aunque creas que no puedas, el poder de Dios te puede llevar a las alturas. No importa lo que suceda, es Dios. Deja que Él haga. El último versículo, Hechos capítulo 2, versículo 2. Guarde los sándwiches. Es el cumplimiento de la palabra. Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo, que dice, un estruendo como un ¿qué?
Rúa, un viento recio, rúa que soplaba, el cual llenó, ¿qué cosa? Toda la casa. El rúa de Dios. Mi hermano precioso de la vida. A la gente, mi hermano precioso, le molesta que uno predique estas cosas. Les hierve. A mí me da gusto verlos. ¿Sabe que yo me he dado cuenta? Que hay mucha gente que le gusta atacar porque no cree que Dios puede bendecir. O creen y están convencidos de que solo Dios te bendice espiritualmente. Yo no puedo concebir eso. Yo le he contado a usted hasta la saciedad y lo voy a seguir molestando con eso. Yo sentía al Espíritu Santo en mi vida. Yo sentí que Dios estaba conmigo. Pero cada vez que iba a pagar el arriendo de mi departamento, de nuestro departamento, yo no me sentía tan bendecido. El que sí me recibía sonriente era el dueño de casa. Ese sí decía, el día que llegabas a pagar el arriendo, venga mi suquito, venga, pase, como llegaba al mercado nomás. Venga, pase mi suquito, venga mi rey, siéntese. Venga, pase, cáigase con la plata. Perfecto, aleluya, gloria a Dios. Yo no salía alabando al Señor de ahí. Yo dejaba la plata al dueño de casa y me iba pensando, ¿cuántas cosas podía comprarle a mis hijos con esa plata? Y no es que renegaba de Dios, cuidado, yo le decía, Señor, y aquí está mi esposa. Nosotros llegamos a un departamento, a una casa a arrendar y dábamos gracias a Dios porque decíamos, afuera hay muchas personas que desearían tener esta casa, este cuarto, esta habitación, este departamento. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué otra cosa que siempre hacíamos? Era bendecir al dueño de casa. Señor, bendice al dueño de casa, Padre Celestial. Bendícelo en gran manera, que él note que aquí llegaron hijos de Dios. Mi hermano precioso, pero cuando pagaba yo el arriendo, yo me iba con ese sinsabor en la boca. Y yo siempre me acordaba del versículo que decía el Señor, yo he venido para que tengas vida y vida plena, abundante. Y yo le decía a Dios, cuando pago el arriendo, Señor, no me siento tan abundante. Siento que me quitan. Un día yo quería llegar ahí y decir al dueño de casa que me apunte con un arma, levantar las manos para sentirme mejor. Coja el arriendo. Pero no, uno que tiene que llegar voluntariamente, tenga. Y yo salía pensando, Señor, ¿cuánto podría haber hecho con eso para mi casa, para mi familia? Y empezamos con mi esposa a decirle, Señor, tú dijiste que ibas a bendecirnos completamente y queremos el gozo completo de no tener que pagar un arriendo, sino estar pagando nuestra casa propia. ¿Y qué hizo Dios? Toma tu casa, papá. Si yo solo creyese en la bendición espiritual, yo hubiese salido pagando el arriendo diciendo, qué lindo, qué gozo es alabar al Señor, gloria a Dios. Y está bien, no me malinterprete. Pero nosotros con mi esposa le creímos al Señor que nos puede bendecir espiritualmente, económicamente, materialmente, porque yo tengo un Dios que es un Dios completo, no bendice a medias. Y ese es el Espíritu Santo que quiere venir sobre tu vida. Venga acá. Pero hay un punto primordial. Regresémonos a las águilas. Hay un punto primordial. Del nido, mis hermanos, usted sale solo de dos maneras. O usted coge y se para al filo del nido y se bota, o va a venir el águila a revolotear y lo empuja. Y el águila no lo hace de malo. El águila lo hace porque quiere que extiendas esas alas que hay en ti. Solo póngase a pensar. ¿Cuándo son los momentos en los que más ayunamos? ¿Cuándo son los momentos en los que más oramos? Cuando yo pienso en eso, le digo, Señor, es justamente cuando tú me has sacado de un aletazo del nido. Porque quieres que entienda yo que tengo armas poderosas que se llaman oración, ayuno
la fe y la alabanza. El aguilucho, hasta que no se ve metido ahí en medio del que está cayendo, no se da cuenta que tiene un par de alas ahí para volar. Mientras tanto, él miraba las alas y dice, ¿y esto para qué será? Tú tienes un arma poderosa, la fe. Tienes un arma poderosa, la oración. Tienes un arma poderosa, el ayuno. Deja de estar en el nido, sal y empieza a hacer las cosas. Señor, muéstrame, enciende una luz en mi vida. Señor, ordena mi vida, pon en orden las cosas en mi vida. Y Señor, descubre en mí todo el potencial que yo tengo para ti y bendíceme al 100% en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mis estudios, en todas partes, porque yo soy una bendición caminando. Denle un aplauso a Dios.